Hola, muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a este webinar que preparamos en Andersen para efectos de platicar este tema de la compensación en materia civil y sus efectos en el impuesto al valor agregado. Eh, Vamos a ir avanzando. Esperamos que se vayan sumando más amigos, invitados, clientes que quieran o que se hayan inscrito para participar en este evento. Y bueno, para iniciar, me gustaría comentarles que vamos a estar participando en este webinar Rodrigo Cervantes, que es socio en el área legal, en el área específicamente de litigio fiscal, José Manuel Zárate, que es también socio del área fiscal aquí en Ciudad de México, y su servidor Eduardo Arismendi. Vamos a estar conversando con este tema para efectos de poder platicar pues un poquito con un cierto nivel de detalle de esta nueva disposición o esta nueva regulación. Rodrigo tendrá las palabras más precisas en la parte legal, pero creo que sí se vuelve demasiado importante. Es un tema que ha cobrado, que está recobrando, creo que mucha importancia. Va a recobrar más importancia ahora con esta jurisprudencia. Y son los efectos fiscales que finalmente la autoridad ya ha estado aplicando. No es un tema, déjenme llamarlo, estrictamente nuevo. Es un tema donde la autoridad ha hecho o ha estado usando algún tipo de criterio, déjenme llamarlo de manera interna, para efecto de los efectos del acreditamiento del impuesto al valor agregado, cuando hacemos algún tipo de compensación, ya sea pues entre partes relacionadas o inclusive entre terceros, ¿no? Entonces, es un tema que creo que va a estar recobrando muchísima importancia, de ahí la necesidad de compartir con ustedes estos conceptos y, bueno, poder conversar, platicar al respecto. Durante la plática iremos interactuando los tres participantes, y por favor, cualquier duda que ustedes vayan teniendo en el inter de la reunión, por favor nos la pueden ir escribiendo en el chat para poder atenderla en su momento. Entonces, creo que sin más preámbulo, Rodrigo, te cedemos la palabra para iniciar con este tema. Claro Muchas que sí. gracias y bienvenidos sean todos. Gracias, Eduardo. Gracias, José Manuel, y gracias a todos por unirse a este webinar. Es un gusto para mí estar con todos ustedes y con mis socios. Eh, ya lo dijo Lalo, ya lo dijo Eduardo aquí, esto no es un tema nuevo. Eh, Hay antecedentes de tesis aisladas al respecto en el tema de la compensación, que es esta vía, esta figura civil. Gracias. Esta figura civil que todos conocemos, en la que dos personas reúnen el carácter de ser deudor y acreedor recíprocamente, ¿no? Entonces, al tener esa capacidad o esa eh, característica de ser deudores y acreedores recíprocos, el Código Civil Federal y los Códigos Civiles de los Estados nos permiten compensar eh, en la menor de las dos deudas, ¿no? O las deudas que se tienen hasta donde le alcance a la menor, obviamente, ¿verdad? Entonces, el tema de la compensación está muy regulado en el Código Civil Federal, y en materia fiscal todos la conocemos también como un medio para eh, cubrir o cumplir con nuestras obligaciones ante el fisco federal, en donde hasta hace algunos años compensábamos saldos que teníamos de un impuesto contra otros. Todos sabemos que eso cambió, ya solamente podemos cambiar o compensar este, contra el fisco federal cuando sean del mismo impuesto. Curiosamente, hay un caso de excepción por ahí que cobró importancia este año, en donde podemos compensar contra otros impuestos, siempre y cuando estemos siendo objeto de las facultades de comprobación. Ese es otro tema que también resulta algo controvertido para los que no estamos siendo objetos de las facultades de comprobación. Bueno, ya lo decía Eduardo, no es un tema nuevo, es un criterio interno que tienen, es una forma de trabajar adentro del SAT, donde van, revisan a contribuyentes o revisan solicitudes de saldo a favor y dicen, momento, tu IVA no está pagado, tu IVA a tus proveedores resulta
que no lo cubriste en efectivo, sino que compensaste con tu proveedor porque se tenían deudas recíprocas. Entonces, ya empezamos a entrar a temas meramente interpretativos jurídicos, en donde el caso de este contribuyente que da lugar a esta jurisprudencia, a este caso, cuya contradicción viene de una jurisprudencia que ya existía en la decimosexto circuito, que es Guanajuato, es el caso que ya nos platica Eduardo. Hay un contribuyente que paga a su proveedor la contraprestación mediante la figura de la compensación, pero además le cubre el IVA trasladado con la misma compensación, algo que venían haciendo los grupos, sobre todo operaciones intergrupos, pues desde hace muchos años. Entonces, ¿cuál es el antecedente? Es este que les platico. Se negó la devolución de un saldo a favor debido a que el IVA que se acreditó fue cubierto a proveedores por medio de la figura civil de la compensación. Había una tesis aislada que nos permitía, ¿sí? Nos permitía utilizar la figura de la compensación para cubrir el IVA que nos trasladaban nuestros proveedores. Sin embargo, en unas posteriores deliberaciones, el 16º circuito, que es el de Guanajuato, determinó que no. Fíjate que la compensación no es por ahí, no se debe utilizar para pagar el IVA. Si tú gustas, utilízala y síguela utilizando para pagar las contraprestaciones a tus proveedores, ¿sí? Y que luego, Eduardo, Manuel, esta nueva jurisprudencia no habla del proveedor, ¿no? Del IVA del proveedor, eso ya lo platicaremos más adelante, sino del cliente, del contribuyente, y dice, pues no, la compensación no aplica para el IVA. Por lo tanto, y aquí viene creo que la segunda etapa de importancia, por lo tanto tú no puedes acreditar ese IVA que pagaste con compensación y por ende no te puede dar lugar a la generación de un saldo a favor. Entonces, no lo puedes utilizar, que es lo principal, no lo puedes utilizar para cubrir el IVA y si así lo hiciste, ese IVA no se acredita. Y todo esto deriva de una serie de interpretaciones que hacen el artículo 5º al artículo 1B de la ley del IVA y por ahí del 23 del Código Fiscal de la Federación, pero sobre todo, vamos a ver ahorita más adelante, que se apoyan en un artículo del Código Civil Federal. Y el Código Civil Federal, ¿quién lo invitó a la fiesta? El Código Fiscal de la Federación lo invitó a la fiesta, debido a que el Código Civil Federal es aplicatorio o aplica de manera por suplencia, ¿no? Es supletorio el Código Civil Federal en materia fiscal federal. Debido a que el Código Fiscal, que es nuestra ley adjetiva de la materia fiscal, no regula las formas de extinción de las obligaciones, por envío de ley del mismo Código Fiscal, nos vamos al Código Civil Federal. Es así como aplica la materia civil federal en la materia fiscal, porque ahí se regulan estas formas de extinción de las obligaciones, que es a lo que hace referencia el artículo 1B. Bien, todo esto llega a la segunda sala y emite por jurisprudencia por contradicción de tesis que no ha sido publicada aún. Y el criterio con el que nos encontramos, compañeros, el día de hoy, y que es y será obligatorio para todos los tribunales colegiados fiscales del país, excepto el Pleno de la Corte, a ese no le aplica, tendremos el siguiente criterio, por favor. Este es la voz, este es el rubro del criterio que ya a partir de hace un par de semanas impera. ¿Y qué nos dice? Valor agregado. La interpretación de los artículos primero B, 5, 17 y 18 de la ley genera la inaplicación de la compensación civil
como figura extintiva de la obligación fiscal del aludido impuestos. ¿Cuál? Del valor agregado, ¿no? Por lo que no da lugar a una solicitud de saldo a favor o acreditamiento. Creo que es al revés, ¿no? No da lugar a un acreditamiento y por ende a una solicitud de saldo a favor. Y ahí menciona los ejercicios fiscales de 2019 y 2020 porque seguramente son los casos que estaba revisando. A eso se refiere una jurisprudencia cuando acotan, entre paréntesis, a qué legislación se refiere. Entonces, ahorita vamos a analizar a los argumentos principales. Será el criterio imperante para los tribunales federales, no me imagino para aquellos locales, pero para los tribunales federales, específicamente, como ya lo conocen, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, antes llamado Tribunal Fiscal de la Federación, y sobre todo, compañeros, para quienes se encuentran en otras circunscripciones o circuitos que no sean de la Ciudad de México, el del Estado de México, el de Jalisco, también a sus tribunales tendrán que aplicar por obligación de ley de amparo este criterio. Vamos a desmenuzar cuatro partes importantes de esta sentencia, de esta determinación de la segunda sala. Eduardo, Manuel, cuando gusten me interrumpen. Y ya no sé, Eduardo, ya no platicaste cómo manejamos las preguntas y respuestas. Si quieres, las vamos revisando aquí en el chat y ya vamos, te vamos interrumpiendo en caso de que llegara alguna Muy bien. pregunta en particular. ¿Te parece bien? Claro, vamos a compartir la presentación después, ¿sí, verdad? Sí, compartimos la presentación sin ningún problema. Ok, vamos a desmenuzar lo que yo considero y que hemos platicado aquí en el equipo, consideramos las 4 temas más importantes y seguramente mis socios tendrán comentarios. La compensación es una figura por medio de la cual se puede seguir extinguiendo obligaciones entre particulares. Si ustedes recuerdan el artículo 1B de la ley del IVA, el artículo 1B nos establece o nos regula cómo se considera efectivamente cobrado las contraprestaciones que van a dar lugar al nacimiento de la obligación del IVA, ¿no? Cobras, me debes IVA, o generas el impuesto al valor agregado, tú, sujeto que traslada. Bien. Y en ese artículo primero nos dice, bueno, se consideran efectivamente cobradas cuando se paguen o cuando se considere satisfecho el interés del acreedor por medio de cualquier forma de la extinción de las obligaciones. De nuevo, cuando se considere satisfecho el interés del acreedor por cualquier forma de extinción de las obligaciones. Esas formas están previstas, les reitero, en el Código Civil Federal, y recordemos que son la novación, la compensación, la confusión, la remisión de deuda. Y pudiéramos también decir pago en especie, pero luego hay algunos tratadistas que dicen, pues es que eso es pago, ¿no? Entonces, y el pago, que es la entrega de vida de la cosa que se conviene. No es tema de esta plática, pero si algún día quieren comentarlo o si son curiosos, la innovación es una figura muy controversial en tema de IVA, porque inclusive hay algunas tesis que establecen que no se puede, que no es compatible con la ley del IVA la innovación. Y por otro lado, a mí me ha tocado y nos ha tocado litigar y ganar temas en que la autoridad establece créditos fiscales en los que establece, tú hiciste una innovación, no le llamaste así, pero esa es una innovación y me debes el IVA. No, porque la innovación por códigos civil y por tratados y por tratadistas y por doctrina, la innovación tiene que ser expresa y solamente opera cuando las partes así lo convienen. Bien, ese no es tema de hoy. Entonces nos dice la Corte, la segunda sala, volviendo al
al tema de la compensación, mira, tú particular con otro particular, tú puedes seguir utilizando la figura de la compensación para pagar la contraprestación, para cubrir la contraprestación. Pero el IVA lo pagas con flujo de efectivo. Ese no se compensa, ¿sí? Ese es uno de los pilares de este criterio. La compensación va para el pago de contraprestaciones, pero no para pago de IVA. Que inclusive, Rodrigo, es justo el argumento que la autoridad ha estado usando en las revisiones directamente, donde lo que dice es que ese IVA a mi autoridad jamás me llega, porque lo hiciste a través de un efecto de compensación. Entonces, se va, ellos así lo argumentaban, ¿no? Se va desfalcando al fisco federal en virtud de que no, ese recurso nunca le llegó a la autoridad de manera con el flujo de efectivo que tú comentas, ¿no? Que en todo caso a quien se tiene que revisar es al proveedor de servicios, ¿no? Porque él es el que tiene que presentarlo y no al cliente contribuyente o al sujeto indirecto, como le llamamos en la doctrina y en la corte. A ver, si a ti te llega fisco federal el IVA, pues ya lo sacó de su flujo el sujeto directo, ¿no? El enajenante o el prestador de servicio. Yo creo, Eduardo, y lo contamos con Marco el otro día, que esto va encaminado a combatir el tema de las factureras, que es quien se las hacía, porque compensaban y compensaban y compensaban y compensaban. Y en verdad donde termina eso es, o sea, dentro del SAT, ¿no? No necesariamente con los contribuyentes. Bueno, son tres pilares, perdón, aquí se me fue un millón. Luego, el segundo pilar, y básicamente de lo que se trata esto es, no puedes utilizar la compensación para cubrir el IVA entre particulares, ampliamente platicado. Y uno de los fundamentos más importantes o más trascendentes que utilizan, Manuel, Eduardo, en esta jurisprudencia es el artículo 2192 del Código Civil Federal de aplicación supletoria en la materia fiscal federal. No solamente es una interpretación de las normas de la ley del IVA, sino es una aplicación directa de este artículo. Y este artículo, tal cual nos establece, la compensación no tendrá lugar, y hay unas 7 fracciones antes que no nos interesan en este momento, y dice, la compensación no tendrá lugar si las deudas fuesen fiscales, coma, excepto en los casos en que la ley lo autorice. Yo no sé ustedes, pero en varias de las pláticas o foros en los que participamos, se quedan con la primera parte de la fracción octava. Los expositores nos dicen, es que se están fundamentando malamente en el artículo 2192, que dice que la compensación no tendrá lugar si las deudas fuesen fiscales. Y luego hacemos los ojos para atrás y damos de manotazos en la mesa. Y el 23 del código, entonces, no le entienden por qué ese sí. Es que el Código Civil Federal dice, excepto en los casos en que la ley lo autorice. Entonces, ¿qué casos son esos? El 23 del código, ¿no? La compensación fiscal. Y este es uno de los pilares de esta sentencia desafortunada que ahora tenemos sobre nosotros. La compensación no tendrá lugar si las deudas fuesen fiscales. Y el IVA es una deuda fiscal entre particulares. Desde el punto de vista jurídico, sí lo es, porque estás obligado a pagarme a mí, como vamos a llamarle, como retenedor o recaudador, yo proveedor de servicios, yo enajenante de bienes, yo cobrador de intereses, yo arrendador. A mí estás obligado a pagarme tu cliente. Entonces, bajo el concepto de primer semestre de derecho de lo que es una deuda, sí es una deuda fiscal. Yo les preguntaría a mis socios contadores si el IVA que me deben, ¿cómo lo contabilizo?
El Una IVA cuenta que por cobrar. cuenta por cobrar, exactamente. Entonces, sí, sí es una deuda fiscal, ¿no? Y estos son las conclusiones más importantes o que se contienen en esta jurisprudencia que van a desencadenar una serie de efectos que vamos a platicar el día de hoy. Pero básicamente son estas tres determinaciones. Sigue utilizando la figura de la compensación para cubrir deudas entre particulares, no fiscales. No lo puedes utilizar la compensación para cubrirle el IVA que le debes a tu prestador de servicios, enajenante de bienes o a tu arrendador. Y todo esto debido a la existencia del artículo 2192 del Código Civil Federal. Ahora bien, todas estas determinaciones de la Corte son desde el punto de vista de interpretación, ¿sí? De interpretación. Recuerden, compañeros, que la jurisprudencia tiene dos tareas en nuestro país o en nuestro sistema jurídico mexicano. El de interpretar y desentrañar el sentido de una o varias normas, y el otro es el de calificar de constitucional o no una o varias normas. Esta segunda parte aún no hemos estado ante. Alguna vez se peleó el tema de la legalidad del 1B, pero no es para este caso. Preguntas, comentarios, hasta aquí. Rodrigo, yo sí tengo una pregunta. Adelante. Esta jurisprudencia por contradicción que se da, evidentemente lo que está buscando el fisco es que existan flujos de efectivo en el tema del IVA, ¿no? Y pareciera que por ahí encontró un argumento en cuanto a la provisión de la compensación. Me parece que carece de sentido en ciertas partes, y bien lo decías, en estar mezclando el tema mercantil con el tema fiscal. Pero esto tampoco cierra la oportunidad, o el abanico de opciones que tienen los contribuyentes para poder realizar la extinción de obligaciones sin necesariamente realizar un flujo de efectivo. Por ejemplo, en el tema de la confusión que se da por efectos de una fusión, ¿no? Si lo que está buscando el fisco es que exista un flujo de efectivo entre las partes, cuando existe una fusión y el carácter de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona, ¿cómo le hacemos ahí, no? O sea, yo mismo me pago en una cuenta bancaria distinta de la que tengo, ¿no? Del banco X al banco Y para que se note el IVA, porque ahí se va a dar un momento en el que voy a acreditar y voy a trasladar el impuesto al mismo momento, ¿no? Y podríamos citar otros ejemplos, no sé, de repente sin una innovación decido ya no efectuar el flujo de efectivo y por el contrario digo, te voy a pagar con un bien. La prohibición de estar acreditando el IVA con ese bien tampoco me está llevando a que sea un flujo de efectivo, ¿no? Es decir, pareciera que tenemos otras opciones y que no necesariamente tendría que ser el flujo, ¿no? Lo único que se está limitando, al parecer, hasta el momento, o que ha estado explorando la autoridad, es la limitante de la compensación. Sí, Manuel. Bueno, a ver, Manuel saca dos temas, uno sumamente controversial y añejo, que es la confusión en fusiones. ¿Qué hago? ¿Cómo me pago a mí mismo? ¿Cómo quieres que te demuestre el flujo? Que esto también tiene mucha implicación en ISR, en la extinción de obligaciones y demás, ¿no? Pero sí, definitivamente en el tema de la fusión es un tema complicado que no vamos a tener una respuesta, Manuel, hasta que no se revise y no se litigue un asunto, ¿eh? Vamos a poder se nos va a poder ocurrir cómo resolverlo prácticamente entre nosotros, pero pues salvo que salga miscelánea, ¿no? O sentencias más adelante. El otro tema que dice José Manuel, que no lo echen en saco roto porque está muy interesante, es que no es necesariamente innovación porque no cambias de obligación principal, José Manuel, pero oye, pues yo te voy a pagar con un bien. No estoy compensando, ¿eh? Te estoy pagando en especie. Y eso tiene su propio tratamiento, José Manuel. Recuérdame, ¿dónde nos decía Erwin que era el artículo
un artículo de ley del IVA que regula, el artículo de ley del IVA que regula qué valor le vas a dar a los bienes cuando pagas con ellos. Ahí, José Manuel, no tácitamente, expresamente se está regulando o se está permitiendo la figura del pago en especie. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Sí. Entonces, todavía tenemos esto del pago en especie porque la especie puede ser multivariada, ¿no? Pueden ser derechos tangibles, así como intangibles. Dígase cuentas por cobrar. Gracias, Susana. Si nadie más tiene algún comentario, pregunta, entramos a un tema que es el que a mí me preguntan casi todos los días, en este tema de la compensación. Me dicen, Rodrigo, ¿qué significa esto para mi contribuyente? Bueno, ¿qué has hecho en el pasado? Y las respuestas son muy variadas. Vamos a empezar por la figura en nuestra ley, específicamente la ley de amparo, esto que estamos viendo en la ley de amparo. ¿Qué nos dice respecto a la retroactividad de la jurisprudencia? Y este es un tema muy apasionante. La semana pasada lo platicábamos Manuel y alguien más del equipo y duramos más de lo que pensábamos porque se presta para muchos casos o supuestos, ¿no? El artículo 217 de la ley de amparo nos establece en su último parrafito que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Para todos aquellos contadores y o abogados, ustedes conocen bien el tema de la retroactividad de la ley en perjuicio de personas, ¿no? Artículo 14 constitucional. Y puede ser muy fácil caer en la tentación de querer aplicar la misma regla de la retroactividad de la ley a la jurisprudencia. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. La irretroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna no es lo mismo que la irretroactividad de la jurisprudencia en perjuicio de persona. Tienen matices y tienen principios muy distintos, compañeros. La retroactividad de la ley, palabras más, palabras menos, es una ley no puede modificar situaciones de hecho y de derecho creadas al amparo de una ley previa, por lo menos no en perjuicio. Fíjense, no puede modificar situaciones de hecho y de derecho creadas, es decir, ya completas, al amparo de una ley previa, de una ley anterior. Palabras más, palabras menos, ¿no? Que también es un tema de larga discusión. La retroactividad, la teoría de los componentes de la norma, situaciones jurídicas creadas, expectativas de derecho, bla, bla, bla. La jurisprudencia no puede ser aplicada de forma retroactiva en perjuicio de persona alguna, pero no es en situaciones jurídicas creadas. Y aquí es donde quiero hacer la primera pausa y que entendamos. Rodrigo, yo hice la compensación del IVA con mis proveedores o con mis empresas intergrupo antes de que saliera esta jurisprudencia. ¿Verdad que estoy cubierto? No, no estás cubierto. No es retroactividad de ley, es de jurisprudencia. La retroactividad de la jurisprudencia, compañeros, es un tema estrictamente procesal, que lo que se refiere es no le vayas a perjudicar con una jurisprudencia nueva un proceso iniciado previamente, un proceso jurisdiccional. A diferencia de la ley, no protege situaciones jurídicas creadas previamente. Protege, sí, situaciones jurídicas, pero que ya están siendo litigadas. José Manuel, échame la mano con la siguiente lámina y aquí nos explicamos de una mejor forma. Bien. En el 2016
nuestra segunda sala de la Corte emitió una jurisprudencia muy explicativa de qué debemos de entender por la aplicación retroactiva de la jurisprudencia. Esa jurisprudencia en sí, voy a decir mucho la palabra jurisprudencia porque estamos tratando se está explicando ella misma la jurisprudencia. Esa jurisprudencia del 2016 la acaba de aplicar en otra jurisprudencia que se publicó el mes pasado. Así que traemos este material sumamente actualizado. Y lo que dice y retoma aquella del 2016 y que se reitera el mes pasado es lo siguiente. Para conocer, compañeros, y esta lámina casi ténganla ahí muy presente en estos días para que lo estén consultando. Para saber si estamos ante la aplicación retroactiva en perjuicio de una jurisprudencia, deben de reunirse estos 3 requisitos. Fíjense. Que al inicio de un juicio o procedimiento debe existir una jurisprudencia aplicable directamente a algunas de las cuestiones jurídicas relevantes para la interpretación, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional. Es decir, y para traducir y ponerle palabras de nuestro tema, al inicio de un juicio o procedimiento debe existir una jurisprudencia que establezca que la compensación sí es un medio para cubrir el impuesto al valor agregado. ¿Qué creen? No la hay. Ya de entrada, no hay jurisprudencia que diga, ojo, no tesis aisladas, jurisprudencia que diga que el IVA sí era un medio de pago, que la compensación sí era un medio de pago del IVA. ¿Ibas a comentar algo? Sí, claro, y es por eso que se da entonces el tema de la retroactividad en este sentido, ¿no? Porque al parecer no hay un derecho adquirido, si es que no estamos en un juicio por parte de los contribuyentes, pues nos aplicaría por lo menos 5 ejercicios hacia atrás, que por dicho sea de paso, en una de las tesis que nos mostrabas, mencionaba que el caso se había resuelto en función a la ley vigente en 2019-2020. Casualmente, y al día de hoy son las que tenemos vigentes, ¿no? Todavía algunos, en el caso del IVA, algunos meses del 2018, pero pues hasta allá pareciera que se pudiera ir la autoridad para temas de revisión, ¿cierto? Sí, sí, es correcto. Esos son los efectos que desencadenan esos tres supuestos. Porque aparte, José Manuel, compañeros, el consenso entre los colegas abogados por la existencia de este tipo de jurisprudencias que hablan sobre la jurisprudencia en sí, es que tú tienes que tener ya un proceso iniciado, un juicio, ¿sí? Entonces, aquí habrá algunos que se estén preguntando, no sé si están acudiendo algunos de nuestros clientes que estamos actualmente litigando saldos a favor. Es bueno, Rodrigo, yo tengo ya iniciado un juicio por negativas de saldo a favor. Check, ya cubrimos el primer requisito, que tengamos un juicio iniciado. Lo que no cubrimos es, no hay una jurisprudencia que nos permitiera la compensación del IVA. Segundo requisito para saber si estamos ante la aplicación retroactiva. Antes de emitir la resolución jurisdiccional, se emite jurisprudencia que supera, modifica o abandona. Es decir, vamos a ver. Primero, que tengamos un juicio iniciado. Segundo, que tengamos una jurisprudencia previa que nos permitía que nos dieran la razón. Y luego dice la fracción segunda, que aparezca una nueva que abandone el criterio previo. Esa sí se cumple a cabalidad, porque ya tenemos esta nueva jurisprudencia que nos dice que la compensación no es un medio para pagar. Entonces, bueno, pues sí, ya se actualizó ese supuesto. Tercero o cuarto, depende de si desdoblamos la fracción primera en 2, la aplicación del nuevo criterio impacta de manera directa a la seguridad jurídica de los justiciables. Pues seguro, ¿no? Esa está completamente cubierta porque esta jurisprudencia, pues sí nos impacta de manera directa la seguridad jurídica.
Estas son las 3 o 4, si consideramos que la primera fracción contiene 2 supuestos, que es que tenga el juicio iniciado y que haya jurisprudencia previa. Esas son las 3 o 4 requisitos que la segunda sala de la Corte establece para poder conocer si estamos ante la aplicación retroactiva de la jurisprudencia. Si se están preguntando por qué digo, insisto, y saco tanto a la segunda sala, bueno, lo que pasa es que la Corte funciona en salas, ¿no? Bueno, funciona en pleno y luego 2 salas, la primera sala y la segunda sala. Entonces, en la primera sala se ventilan temas de derechos humanos, de tratados internacionales, de periodismo, cuestiones civiles. Entonces, dicen ahí los colegas, decimos de chiste que es así como una caricatura de Disney con pajaritos que cantan. Y la segunda sala es la que ve temas un poco más escabrosos como el fiscal. Entonces, por eso siempre de mofa le dicen la segunda sala o la sala de segunda y demás, porque pues es la que más emite estas cuestiones que afectan a los particulares. Habiendo platicado estos requisitos o consideraciones para saber si hay retroactividad de la jurisprudencia, ¿qué pasa? Yo me traté de poner en los zapatos de nuestros clientes y digo, a ver, si tengo iniciado un procedimiento contencioso administrativo, mejor conocido como juicio de nulidad, ¿estaría cubierto? Sí, sí estarías cubierto si existiera jurisprudencia previa favorable, pero no lo hay. ¿Existe jurisprudencia previa que establezca que la compensación es un medio de pago? La respuesta es no. No lo hay, ya lo dije muchas veces. Pero sí lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿ya tengo un juicio iniciado? Luego, José Manuel Eduardo, ¿están en riesgo las solicitudes de devolución de IVA actualmente en litigio cuyo IVA hubiera sido cubierto mediante compensación? Sí, la respuesta es sí. Pero solo, ojo todos, solo si la negativa de la autoridad se fundamentó en que no estaba o motivó en que no estaba cubierto el IVA. Si ese juicio que traemos iniciado no comprende como parte de la litis que la negativa se fundamentó y motivó en el no pago del IVA con flujo efectivo, ya no nos los pueden hacer valer en contestación de demanda. Ya no nos pueden hacer valer en recurso de revisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no formó parte de lo que le llamamos de la litis o de las argumentaciones entre particulares y autoridad. Preguntas, comentarios hasta aquí. Esto es muy importante para saber. Sí. Yo sí tengo una pregunta aquí. Digamos que todo esto inició justamente porque al fisco no le gusta devolver estos saldos a favor, ¿no? Y está en su postura de, bueno, los saldos a favor para que el acreditamiento proceda tiene que ser con flujo, pero digamos que por tratar de poner un ejemplo gráfico, los que van a solicitar el saldo a favor con la autoridad son los primeros en enfrentarse a este tipo de criterio, porque tienen la necesidad del flujo de efectivo. ¿Qué sucede con aquellos que típicamente son pagadores de IVA, pero que efectuaron la compensación y como parte de ese IVA acreditable que traen en la propia mecánica de cálculo, ¿qué va a pasar con ese IVA, no? Sí, si entiendo tú. ¿Tendría el mismo riesgo o no tendría el mismo riesgo que el mismo que va a solicitar el saldo a favor? Sí, si estoy entendiendo, José Manuel, a ver, yo soy típicamente pagador de IVA y este mes me salió a pagar 1,5 millones. Pero si yo no hubiera compensado IVAs con mis proveedores, ese 1,5 millones sería de 2 millones. ¿Sí, verdad? O sea, soy típicamente pagador, pero me acordé. Sí, ya. Correcto. Ok.
Tú diste la respuesta hace unos 15 minutos, José. Están en riesgo de que en una revisión les hagan no acreditable ese IVA compensado y que se les determine un IVA adicional que tienen que pagar. Rodrigo, Sí, pues aquí es mutuo el riesgo, ¿no? O sea, existen las dos partes que compensaron, evidentemente tienen el tema del acreditamiento que puede ser cuestionado por parte de la autoridad. Algunos les revisarán y les negarán la devolución de este acreditamiento que realizaron, y a lo mejor otros tendrán que ejercer facultades de comprobación, probablemente la autoridad, ¿no? sí, Vaya, sí, situaciones diferentes, caminos diferentes, pero la conclusión sería que está en riesgo el tema del acreditamiento del IVA. desde luego que sí, José Manuel. Eso que estás comentando es una conclusión que no se está abordando con la seriedad o con la intensidad que creo que se merece. Porque ahorita todos estamos volteando a ver los saldos a favor y las devoluciones. Pero el fondo de la jurisprudencia, que sí te puedes regresar, por favor, unas 3, 4 láminas. No, una más para abajo. Gracias. La compensación no puede ser usada para cubrir el IVA entre particulares, punto. No da lugar al acreditamiento. Bueno, de fondo no puedes cubrir, entonces no se considera efectivamente pagado el IVA a tu proveedor. No me importa si me solicitaste devolución o no. No puedes acreditar ese IVA. De acuerdo. Hay una confusión que puede crearse y que creo que el SAT le salió la confusión, que es, oye, el IVA está en un sistema de flujo efectivo. Sí, eso significa que yo no puedo acreditarme hasta que no te entere, hasta que no te entere yo a ti fisco el IVA, pero eso es para el causante. Eso es lo que significa el flujo de efectivo. No entre particulares que tiene que haber flujo de efectivo, sino, pues, mandemos al demonio todas las formas de extinción de las obligaciones y dejemos que esté cubierto la contraprestación con puro flujo de efectivo. Claro, que esto, por ejemplo, que comentas, Rodrigo, creo que sería en temas legislativos más claro para todos nosotros. Es la única forma de considerarse acreditables con flujo de efectivo y eliminando las otras formas de extinción de obligaciones. Creo que eso sería claro. De las contraprestaciones. De las contraprestaciones. Ahora, ¿por qué crees que no se hace un cambio en ley tratando de acotar esta redacción? O sea, eso nos traería más ventajas si se hiciera a través de un proceso legislativo normal en cambio de ley. No, fíjate que ahí no sé si fue pregunta o afirmación la tuya. Yo creo que no deben ni siquiera tener la tentación de eliminar esa redacción del 1B, José Manuel, porque es desconocer la realidad comercial y la realidad civil, vamos a llamarle, de cómo se manejan los negocios, no en México, sino en todo el mundo. Entonces, tú quitas esa redacción, pues sí, vamos a tener más seguridad jurídica porque va a estar clarito, ¿no? El arrendamiento lo pagas, la compra de maquinaria la pagas, en los servicios los pagas. Ah, pues ya sé a qué atenerme, pero sería terriblemente desproporcional en el proporcionalidad tributaria y proporcionalidad legislativa se verían muy, muy violadas. Creo, José Manuel, que no debe de ir por ahí. De acuerdo, Rodrigo. Gracias. Sí. Aprovechando, tenemos una pregunta de Arturo Ortiz. Dice, entiendo que habría riesgo por la compensación en el IVA. ¿Qué pasa con el IVA trasladado? Algo que comentaba un poquito ya Manuel. Normalmente una compensación generaba tanto IVA acreditable como IVA trasladado, ¿no? Sí. ¿Quieres responderle a Manuel? Sí, Arturo. Lamentablemente, todo lo que han venido resolviéndose a través de los tribunales ha estado enfocado al tema del acreditamiento, ¿no? Y lo que la autoridad ha dejado fuera de este análisis y por lo tanto, y no
Y me parece que no por desconocimiento, sino por tomar ventaja, es el tema del IVA trasladado, porque lo que ellos dicen, no, si se efectúa una compensación, el IVA trasladado sí se causa, ¿no? Y entonces tenemos, en temas de simetría, digamos, ya no es simétrico el tema del acreditamiento con la compensación, con el trasladado, ¿no? Entonces, existen momentos diferentes y se pueden dar en momentos diferentes, lo cual nos va a llevar a muchas dudas de, por ejemplo, oye, está bien, si me estás diciendo que no está pagado el IVA para podérmelo acreditar, al contrario, Sensum tendría que ser que está pendiente el IVA pendiente por trasladarse, ¿no? Pero no es así. La autoridad tiene criterios diferentes para un mismo concepto. Sí, entonces, pues devuélveme a mí, proveedor de servicios o de bienes, todo lo que te enteré, porque nunca me lo pagaron, ¿no? Algo así tendría que ser la conclusión lógica. Fíjate, Arturo, ¿verdad? Fíjate, Arturo, que platicando con alguno de mis colegas, y se los comento a ustedes, hubo un recurso jurídico que se llama amparo amicus curiae, que es un término latín, que es cuando un organismo que no es parte del litigio, pero que tiene interés en que se resuelva de una forma u otra, presenta este recurso de amparo, o es amicus curiae se le llama, y suena de amistad, sí, se llama, así es. Y fueron, si mal no recuerdo, a tratar con el ministro, quien resolvió este asunto, no recuerdo si era Lainez. Van con él, unidos a NADE, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, y no recuerdo si también la barra, eran los tres. Y el ministro básicamente les dijo, ¿de qué se quejan si no les afecta? ¿Por qué es que no entiendo, señores abogados, si a ustedes no les afecta? Compensen o no, el causante del IVA, quien es el proveedor de servicios y bienes o el arrendador, de todos modos va y se reporta. ¿De qué les afecta? O sea, no se están ahorrando nunca el IVA. Híjoles. Pues esa es una respuesta no sé si fue la N, no estoy seguro, no me lo tomen al 100%. Pero es una respuesta de un juzgador, ¿no? Que puede llegar a desconocer el día a día y los efectos financieros que se evitan mediante la utilización de la compensación en el IVA. Entonces, ¿qué pasa, Arturo, con el trasladado? Ese se tiene que enterar. Ese sí, para el SAT, no hay vuelta de hoja. Y está enterado y ya está utilizado y punto. Yo solamente, como dijo José Manuel, estoy volteando a ver al que probablemente me deba nada. Espero que haya sido respondida por nosotros. Rodrigo, y entonces en materia jurídica ya no hay nada que hacer. Ya estamos todos en la misma línea, todavía podemos agotar algún medio de defensa para tratar de defender este tema del acreditamiento. Ya tenemos que revisar 5 años por lo menos hacia atrás donde nos puede revisar la autoridad, y bueno, de aquí en adelante, etcétera. Gracias, José Manuel. Hasta parece que le ensayamos, pero no fue así, compañeros. ¿Puedes avanzar la siguiente lámina, por favor? Miren, yo les comentaba casi al principio de nuestra charla que lo que hizo la Corte fue interpretar el artículo 1B, el 5, 17 y 18 de la Ley del IVA, junto con el Código Civil Federal, y desentraña el sentido jurídico de la compensación en el pago del IVA. Sin embargo, no se ha pronunciado y no se han peleado en contra de la constitucionalidad de ese artículo si lo interpretamos como nos está diciendo que lo interpretemos. Esto no me lo estoy sacando de la manga, ni estoy inventando, ni estoy elucubrando. En verdad, a su servidor ya le ha tocado litigar asuntos en donde primero se emiten jurisprudencias sobre el sentido de la norma
y a los poquitos meses declaran esa norma inconstitucional, precisamente por el sentido que le dieron. Recordemos, en una sentencia los ministros solamente pueden abordar lo efectivamente planteado. Entonces, no se han pronunciado sobre la constitucionalidad. Oye, Rodrigo, pues hay escasos elementos o las oportunidades o posibilidades son pocas. No sé si son pocas o son muchas. No lo han hecho. En este caso, sobre el pago del IVA con la compensación. Respondiendo a José Manuel, creo que hay casos o categorías de contribuyentes, José Manuel Eduardo, en las que tendrán que evaluar qué hacer, ¿no? Yo lo que sé que desde noviembre están haciendo algunos de nuestros clientes es, a ver, ya me enteré que existe algo por ahí que viene, pago el IVA. Todo pago. Pago el IVA, pago la contraprestación. Ya estoy dentro de un juicio, pues no voy a abandonar el juicio. Hay que llevarlo hasta sus consecuencias finales. Si ya estás en juicio, sigue tu juicio. Hoy estoy por presentar declaraciones de solicitud de saldos a favor y mucho de mi IVA está compensado, de mi IVA que me trasladaron mis proveedores. Ahí hay que detenernos. Si no he iniciado mi procedimiento de solicitud de saldo a favor, ahí hay que detenernos y evaluar con sus asesores, con nosotros, una reorganización o reestructura de esos pagos, cuyo tema es exclusivo de Eduardo y de José Manuel, vamos a meter. Pero como abogados ahí sí les digo, deténganse. Si no tengo iniciado un juicio, ni siquiera mi presentación de saldo a favor, o si estoy en medio de un trámite de devolución, terminen su trámite de devolución. Pero si no lo han hecho, hay que detenernos y reevaluar. Ese sería mi consejo. Rodrigo, pues yo ni pido saldos a favor, ni tengo juicio, pero caray, en los últimos 5 años, aunque me da IVA a pagar, compenso y acredito ese IVA. Siéntense a esperar. Siéntense a esperar, a menos que traigan un riesgo que de veras quieran atender y decir, a ver, Rodrigo, yo necesito evaluar si me autocorrijo. Nomás que recuerden que para autocorregirse en este tema necesitan la cooperación de sus proveedores, que no siempre van a estar o van a tener la inclinación o les convendrá sentarse con ustedes y reestructurar las formas en que se pagan los temas. Para aquellos que digan, bueno, ¿y el Tribunal Fiscal qué ha dicho al respecto? El Tribunal Fiscal ya se pronunció, ya hay jurisprudencia en el mismo sentido. Y fíjense, resalté aquí en esta jurisprudencia que es reciente, resalté lo que para el Tribunal Fiscal es lo importante, dice. Porque la compensación no implica un movimiento de efectivo, de lo contrario, solo existiría una afectación contable en las cuentas de los contribuyentes y no en su patrimonio. Coma, me detengo. Terrible. No le entienden a quien hizo esto. ¿Cómo que no? ¿Cómo que la compensación es solamente una afectación contable y no en su patrimonio? Claro que sí. Extinguí deudas y también ya no tengo derechos porque los compensé, ¿verdad? Continúa. Provocando que el impuesto trasladado se cubra artificialmente, pues solo hay movimientos contables. En esa tesitura, la condición de que el impuesto se cubra mediante flujo efectivo y no por una de las formas de extinción, evita que se disminuya ficticiamente el importe del impuesto a enterar porque no hay movimiento de efectivo. Es decir, para los ministros de la Sala Superior, están muy grandecitos algunos de ellos, compensar obligaciones es ficticio y solamente son movimientos contables, cuando no es cierto. Tu patrimonio
¿En verdad se mueve? Claro que sí. Ya no vas a poder demandar a esa persona para que te paguen, porque ya extinguiste la obligación. Entonces, el pleno de la sala superior, es decir, el mayor órgano del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también está en línea con el que no se pague el IVA mediante compensación. Y no solamente eso, como les dije ayer, José Manuel Eduardo nos regaña. No inventen afectaciones contables. Entonces, pues tampoco por ahí, por el tribunal, que de todos modos ya está obligado a aplicar la nueva jurisprudencia, tiene la suya. El escenario es gris, es oscuro, salvo que más adelante nos encontremos con un tema constitucional. Pero hoy por hoy, si no he presentado la solicitud de devolución, deténganse, analicemos. Si ya estoy en juicio, sigan. Si no tengo saldos a favor, pero he cubierto con compensación, pues analicen qué tan grande es el riesgo. Ya en su momento determinaremos si reestructuramos o no. Yo quisiera la opinión de Eduardo y de José Manuel, inclusive Marco, que anda por aquí, Marco Ruiz, nuestro otro socio fiscal. ¿Qué tan factible ven que el SAT vaya por esta última categoría de contribuyentes? Es decir, los pagadores de impuestos, los pagadores de IVA, pero que disminuyeron su IVA a pagar, a enterar, mediante el acreditamiento de IVAs compensados. ¿Cómo la ves, José Manuel? Creo que yo te veo más por la línea que sí van por ellos. Yo lo veo con menos posibilidades, pero ustedes qué dicen. Fíjate, Rodrigo, un poquito antes de, de darle la palabra a Manuel. A mí me parece que el objetivo primordial va a ser el tema de las devoluciones, sin duda. Ahí es donde, como la afectación directamente al erario, como ellos lo veían, o ellos lo ven, la autoridad me refiero, sin duda va a ser el objetivo primordial. Atacar todo este tema de devoluciones como un primer paso. Sin embargo, me parece que en estos esquemas de fiscalización que probablemente estén saliendo entre los próximos meses, tampoco dudo que se lancen algún tipo de revisión, no sé si alcance o no para el tema de hacerlo masivo, pero sí a través de carta de invitación, ¿no? Oye, yo al ver tu historial como contribuyente, veo que tienes emisión o recepción de CFDIs a través de los cuales hiciste un concepto de compensación de cuentas, ¿no? Entonces, pues la verdad es que para la autoridad es relativamente sencillo hacer un filtro de este tipo de operaciones y creo que un primer paso que pudiera estar haciendo es, sin duda, atacar el tema de las devoluciones y segundo punto, a través de estos documentos fiscales, sí realizar una revisión. Creo que lo primero que van a hacer es a través de una carta de invitación. Oye, te invito a que te corrijas, ven y platícame cómo está estructurada tu operación para posteriormente pues hacer lo que proceda, ¿no? Eso es lo que creo que va a iniciar. No sé, Manuel, ¿qué opinas? Va, gracias. Concuerdo contigo, Eduardo. Creo que la vía más eficaz que ha tenido la autoridad en los últimos años ha sido a través de la carta de invitación. Y como bien comentas, no solamente es agarrar los FDIs que pudiera estar filtrando, ¿no? Ellos tienen la capacidad para poder hacer el análisis de sus bases de datos y de estas operaciones. Y creo que en principio lo que tendrían de primera mano son quién nos está solicitando devoluciones, quién trae el acreditamiento y con quiénes lo hicieron, ¿no? Vámonos primero con ellos. Y lo tienen a la mano, ya los tienen identificados. Probablemente habría que solicitarle la información a otra. Y la otra es, bueno, de los que no nos han solicitado, ¿quiénes son los otros contribuyentes que típicamente realizan compensaciones, ¿no? Y me parece que por ahí podría venir más que el hecho de que ejerza facultades de comprobación de autoridad, ¿no? Como ya está obligado a observar, no solamente en las devoluciones, sino también en esta parte
la recaudación a través del ejercicio de sus facultades, Sí. pues va a ser un renglón adicional simplemente, ¿no? Oye, ¿con quién efectuaste compensaciones? Dinos el motivo, y bueno, de ahí sabemos que se van a agarrar para empezar a echar para atrás el tema del acreditamiento. Ya. Bien. Y además, Rodrigo, perdón, se me estaba pasando un tema. Creo que también está muy alineado con el tema de el plan maestro, ¿no? Ajá. Recordemos que el tema del plan maestro hay una parte donde dice, oye, vamos a revisar reestructuras a partir del 2023. ¿Por qué? Porque no vamos a incrementar impuestos, pero los vamos a focalizar, ¿no? Temas de las devoluciones, evidentemente el tema del acreditamiento, por ahí podría ir. Y además hay un reporte de recaudación que tiene la autoridad donde dice, oye, ¿cuánto recaudamos, que emite trimestralmente, cuánto recaudamos por los diferentes impuestos, cuánto fue de recaudación primaria, cuánto fue de recaudación secundaria? Y bueno, ahí se menciona el tema de la compensación, ¿no? Sí. ¿Cuánto hubo por tema de compensación? Y si ellos en ese análisis que están haciendo, insisto, de forma errónea, creen que ese dinero probablemente va a llegar a las arcas. Dudo mucho que sea así, pero vaya, es algo que no es reciente, no es un tema de un par de años para acá. Ya hay juicios, como lo vimos del 19-20, y es un tema que la autoridad fiscal ha estado insistiendo enérgicamente en rechazar, ¿no? Sí. Sí, sí. Bien, pues si alguien más tiene un comentario. Yo, Marco, Rodrigo, nada más en... ¿tú cómo ves, Marco? Que se le abra ahí está. Nomás que estás en silencio, Marco. Bueno, ibas a decir, Eduardo. Sí, quería hacer un comentario adicional en el slide anterior, Manuel, a ver si, porfa, te puedes regresar. Creo que yo, tienes el mío. Ya. Creo que, como comentabas tú ahorita, Rodrigo, esta posición del tribunal, no sé si con lo que ya explicaste que fue, pues es terrible y triste cómo lo resolvieron, me parece que hay una confusión justo cuando ellos mencionan que, o lo están fundamentando parte de este dicho en el artículo 23 de Código Fiscal de la Federación, Sí. porque allí hay un efecto de compensación, pero es un efecto de compensación para tema de pago de contribuciones, completamente distinto a lo que se refiere el tema central del que estamos hablando. Entonces, no sé si de allí surge pues esta confusión que se vuelve terrible porque pues llega y convalida lo que ha venido diciendo o lo que hemos venido platicando y bueno, pues todavía llega y refuerza sobre esta actividad de que solamente se trata de un efecto meramente contable, donde no hay efecto, no debería de haber un efecto fiscal, sin embargo, el IVA se hay que llevar y entregarlo a las arcas de la autoridad, ¿no? Entonces, creo que ahí me parece que de ahí es donde parte un punto relevante de la confusión que se llevó a cabo respecto a fundamentar o soportar esto a través del 23 de código. Sí, se les hizo muy ingenioso meter el 23 del código para decir, aquí solo regula, aquí solamente lo permite, fíjate la diferencia, aquí solamente permite que sea entre contribuyente y fisco federal, no entre contribuyentes. Pues es que el 23 no es para eso, el 23 solamente es para regular cómo pagarle al SAT, cómo pagarle al fisco federal. No se trata de la panacea de la compensación en materia fiscal. O sea, no tenías por qué haberte llevado al 23. Y bueno, y luego tu otro argumento que ya coincidimos que es terrible, ¿no? Pero el 23 no estaba invitado, salvo que algún abogado haya dicho, mira, el 23 me permite, pero ni siquiera tenían que haberlo metido porque no es parte de la receta, no tenía que estar ahí, regula otros temas. Y el que no regule entre particulares no es que lo prohíba, es que no le toca hacer. Pues yo por mi parte, Eduardo José Manuel, esa es, compañeros, en los temas que yo quería tocar con ustedes respecto a esta jurisprudencia.
desde su vértice completamente jurídico, y pues ya me eché 1 hora, 6 minutos, Eduardo, así que los dejo sin más preámbulo. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Oye, muy interesante todos estos temas. Fuimos tomando nota respecto a lo que nos ibas comentando y nos parece que justo lo que decías hace un par de minutos, ¿no? No solamente implica unos movimientos contables. Nos parece que sí habrá toda una repercusión fiscal en este sentido. La primera es, pareciera que a partir del 2015, que es cuando ya se emite este tema de la jurisprudencia, 2023, perdón, el 15 de marzo, pues ya tendríamos que estar haciendo o efectuando los pagos del IVA a través del flujo de efectivo, ¿no? Habrá que estar revisando y evaluando hacia atrás qué sucede, por lo menos hasta 5 años, con esas compensaciones que ya llevamos a cabo y que eventualmente la autoridad pudiera requerir, ¿no? Pudiera estar revisando. También, ¿qué pasa con las otras formas de extinción de obligaciones que no necesariamente están o que representen flujo? Bueno, esas por el momento están intactas, pudiéramos seguirlas aplicando, habrá que evaluar cada uno de los casos en los cuales se lleva a cabo. Por el momento la autoridad no se ha pronunciado y lo que ha estado esperando obviamente es el flujo, pero bueno, existen otras opciones para poderlo hacer, ¿no? Habrá que analizar cada una de estas formas de extinción de las obligaciones. Sí, de acuerdo. En el tema de la devolución de IVA, que son, como lo decíamos al principio, los primeros que van a enfrentarse con la autoridad y los que tendrán que llegar con un criterio pues bastante sólido para estas devoluciones, pareciera que también están en riesgo, salvo que ya tuvieran un litigio, y bueno, habría que esperar también la resolución de ese litigio, ¿no? También habría que estarlo evaluando. El IVA acreditable que tenemos al día de hoy, Lalo, y que el IVA acreditable, por citar un ejemplo, que yo realicé una compensación en enero del 23, cuando todavía decía, bueno, existen posibilidades, existe una tesis que dice que se puede efectuar, no se conocía el tema de la jurisprudencia, pero al día de hoy lo que querría decir es, ese IVA no está pagado y luego entonces tendría que realizar el flujo de efectivo. No sé cómo lo ves. Fíjate que, bueno, con todo lo que comentó Rodrigo, me parece que vamos a caer en ese, permítame la expresión, absurdo, porque justo al momento en que la autoridad nos revise o nos observe que este IVA acreditable no es procedente porque derivado de que no se llevó a cabo a través del concepto o el flujo de efectivo correspondiente, pues sin duda, ahí la pregunta queda perfecta, ¿no? ¿El IVA acreditable representa una cuenta por pagar? Pues me parece que la respuesta tendría que ser sí. Sí, y creo que lo tendríamos que, digo, habrá que evaluarlo por cada administración de cada uno de los clientes y compañías, pero no tanto que lleves a cabo el registro. Probablemente habrá quien diga, ¿sabes qué? Pues yo voy a atenderlo, obviamente, hasta que me pregunten, o por lo menos sí tener como una posible recomendación, sí tener evaluado cuánto pudiera ser el riesgo que pudiéramos estar teniendo bajo esta figura, sobre todo y primordialmente en aquellas empresas que están solicitando saldos a favor. Sin embargo, en aquellas que realizan compensaciones de manera dentro del grupo, intercompañías o a través con terceros, yo creo que sería muy factible poder contar con un número de saber de cuánto estamos hablando, ¿no? Entonces, insisto, creo que va a depender mucho completamente del tipo de administración, pero creo que un buen ejercicio sería poder tener cuantificado esta parte. Entonces, respondiendo a la pregunta, me parece que sí generaría una cuenta por pagar en el momento en que pues, esto sea observado por la autoridad, ¿no? Ok, sí, de acuerdo. Bueno, me voy a centrar un punto y nada más creo que va un poco enfocado a la pregunta que nos hacía Arturo en el tema del IVA trasladado y con esto que estamos comentando. Luego entonces, y creo que es parte del análisis que se tiene que estar efectuando para no tomarlo tan a la ligera, pero si ese IVA que la autoridad me está diciendo no es acreditable porque no existe un flujo de efectivo, y al día de hoy, citando otra vez el ejemplo que comentábamos del mes de enero del 23, el día de hoy realizo un convenio, digo, todavía está pendiente, efectúo los pagos,
La gran pregunta creo que también es, ¿qué tratamiento le doy a ese flujo de efectivo en el tema del trasladado? ¿No? Nos queda claro el tema del acreditable. Ya tengo el requisito del flujo de efectivo, pero ¿y el que lo recibe? ¿No? Ya habíamos visto, cuando se hizo la compensación, la autoridad decía, no, aquí ya está pagado y sí, entéramelo, ¿no? Oye, pero ahora que voy a hacer el flujo de efectivo, ¿cómo lo va a ver la contraparte? Creo que esa también es una parte interesante que tendrá que someterse al análisis. Y luego se desencadenan una serie de temas adicionales. ¿Qué pasa con los complementos de pago? No solamente cómo voy a emitir un complemento de pago manifestando el IVA. ¿Qué pasa con los complementos de pago anteriores que ya había emitido cuando hice una compensación? ¿Siguen vigentes? ¿Cómo los cancelo? ¿No los cancelo? Y en esta ocasión estamos hablando de un mes reciente, enero 2023. Pero si de repente tengo que estar reestructurando, reprocesando operaciones de 4 o 5 años, pues creo que ahí se empieza a complicar, ¿no? Y no es un tema fácil en el sentido administrativo. Sí, de hecho, a mí es como si fuéramos a tener varios complementos de pago, ¿no? O por lo menos dos, para poder corregir esta situación. Uno que me hable sobre el tema de la compensación del principal y otro que me estuviera ayudando, o este complemento de pago, que me estuviera hablando específicamente sobre el tema del IVA, hecho a través de un flujo de efectivo. Entonces, la verdad es que el tema no de autocorrección o de análisis no va a estar tan sencillo, tan simple. Creo que sí requiere obviamente el análisis de uno a uno para poder, creo que no se podrá establecer una forma de corrección estándar, porque pues bueno, obviamente cada quien tendrá que evaluar y repercutir estos efectos, insisto, en miras de poder evaluar si tenemos o no algún tipo de riesgo, ¿no? Creo que la forma de documentarlo será un tanto complicada. Puede ser que a través de reglas generales pudiera la autoridad dar una forma de corrección o una forma de ajustarnos a esta nueva forma de, prácticamente, por llamarlo de alguna manera, ya obligatoria, de hacer el flujo de efectivo del IVA. Pues pudiera ser a través de algún tipo de regla que nos pudiera dar un poco más de certeza y luz en cuanto al cómo hacerlo. Si esto no se realiza, pues bueno, entonces creo que sí, la forma de documentarlo habrá que analizarlo con todo detenimiento, porque esto tendrá que implicar, por supuesto, temas de contratos, temas de CFDIs emitidos, cancelaciones, emisión de nuevos, presentaciones, en su caso de declaraciones complementarias, donde se hagan este tipo de ajustes. Y bueno, pues al menos, por lo menos los 5 años que comentábamos, 5 ejercicios detrás, que comentábamos hace un momento, pues cómo debería de impactar en todo ese reproceso de la información, ¿no? Creo que es un análisis arduo. No se trata obviamente de un concepto de dar ideas, pero me parece que es un concepto sin duda que será o que ya venía fiscalizándose, y creo que se va a intensificar con estas posturas directamente de los tribunales, ¿no? Sí, pareciera ser que deberían de estar ahorita Sí, totalmente de acuerdo. los Entonces, abogados no del SAT simplemente... haciendo una regla atendiendo a una jurisprudencia, ¿no? Oye, Eduardo, José Manuel, tenemos Es una correcto. pregunta. Sí, me gustaría contestarla antes de que pase más tiempo, si me Sí, de permite. acuerdo. Sí, nos Mira, dice, dice, entonces, para efectos de la retroactividad, de acuerdo con el 14 constitucional, en este caso, al ser una jurisprudencia que es el conjunto de dos o más tesis que no son ley, se tiene por entendido que la retroactividad, como no sería aplicable en esta jurisprudencia de la compensación de IVA. Adelante, sí, Rodrigo. quisiera entender bien la pregunta. Debo entender que no aplica retroactivamente esta jurisprudencia. Sí va a aplicar retroactivamente. Y es que ni siquiera retroactivamente va a aplicar porque no hay una jurisprudencia previa que nos cubra. No es el 14 constitucional, compañero o compañera, el que lo regula, es el 217 de la ley de amparo. El 14 constitucional es para leyes, no para jurisprudencias. Entonces,
sí va a aplicar esta jurisprudencia para casos anteriores. Como lo entiendo, Rodrigo, o sea, lo que dice la jurisprudencia es, así siempre debió de haber sido, Así siempre debe ser, exacto. ¿no? Para entenderlo. Esto es lo que quiso decir el 1B y el Correcto, 5. correcto. Adelante, Graciela. No, pues sí, bastante interesante. Digo un poquito ya nada más para ir concluyendo y respetar un poquito el tiempo de todos. Tenemos algunas conclusiones rápidas de lo que platicamos el día de hoy. Y es que con esta jurisprudencia, bueno, la autoridad va a estar obligada a observar el tema de la compensación. Primero irá por el tema de los que estamos solicitando saldos a favor y después será por aquellos que hemos venido realizando una compensación, pero por la propia mecánica de impuesto nos lleva a enterarle a la autoridad, ¿no? Ya con flujo de efectivo. Es posible también llevar a cabo la compensación en materia civil, es decir, nos podemos todavía compensar desde el punto de vista civil, dejando a un lado el tema del IVA, ¿no? Eduardo, claro. No sé si quieras comentarlo. ¿No? Okay. El IVA que se solicita ahora se tendrá que realizar por medio de flujo de efectivo. Habrá que analizar no solamente lo que estemos haciendo a partir ya del 15 de marzo, que ya tendríamos que estarlo haciendo, no solamente hacerlo, sino me parece que también revisarlo desde el punto de vista contractual, ¿no? ¿Qué dicen sus contratos? Oye, cuando existan estas cantidades nos vamos a compensar, pues creo que habría que ir viendo el tema de un adendum, ¿no? O algún anexo que tuviéramos que estar contemplando en este tipo de operaciones. Y además, hacia atrás, ir cuantificando las operaciones que ya compensamos en el pasado por este tema de la aplicación de la retroactividad, ¿no? Creo que sí tendríamos que verlo. El SAT, ¿cómo vemos que pudiera estar realizando el requerimiento? Bueno, primero a través el requerimiento o el rechazo de estos acreditamientos, primero con los que van a solicitar saldos a favor, y los que no solicitan, bueno, a través de las facultades de comprobación o a través de alguna carta de invitación, ¿no? Y como sabrán, las cartas de invitación, la verdad es que les sale bastante barato a la autoridad hacerlo, hacen un modelo y el propio ordenador, su robot, se lo envía a los que ya hubieran identificado, y bueno, por ahí vemos que pudieran estar teniendo llamadas a misa de forma continua en los futuros meses, ¿no? Hay que revisar los esquemas de negocio actuales, cómo funcionan. Lamentablemente, creo que lo comentábamos muy rápidamente, pero vale la pena enfatizarlo. La autoridad a veces pareciera que lo que quiere hacer es decirnos cómo debemos de llevar los negocios, ¿no? En lugar de entender el tema mercantil, cómo se lleva a cabo, por qué se hace de tal forma y por qué es eficiente de tal forma, pareciera que ahora quiere regular y decirnos por qué hicimos cierto gasto, en este caso es por qué estamos compensando, a nosotros no nos agrada, entonces mejor realicen los flujos y no ven lo que hay detrás, ¿no? El tema de eventualmente poder sacar el dinero un día y sacarlo de una cuenta de inversión y meterlo, aunque quizá no lo regresen el mismo día, pero ya se considera como una inversión diferente. Y luego se va a empezar a complicar cuando ya nos empaten el tema de, bueno, ahí te va el dinero, me lo regresas para que existan los flujos y se vean reflejados en banco para que la autoridad pues le sea más sencillo cazar el tema del flujo del IVA. Si de repente nos acercamos a un viernes, 6 de la tarde, la banca se traba, ya no vamos a tener el dinero de regreso, pasará al siguiente día hábil, en este caso son 3 días, pero también se vuelve drástico el tema porque aun cuando pudiera haber un desfase de un día, imaginemos que estamos en el último día del mes, pues el acreditamiento y el traslado del IVA van a tener periodos diferentes, ¿no? Y entonces las operaciones se nos empiezan a descuadrar. Son temas de flujo, lo sabemos, pero ya traemos un desfase adicional, ¿no? Que son temas que la autoridad en la propia operación, pues, simplemente no considera. Y de hecho, Manuel, como bien comentabas, ¿no? La velocidad con la que se hacen los negocios, de repente, como que la autoridad quiere que todo sea estandarizado, ¿no? Pareciera que los formatos, las conclusiones a las revisiones que llegan a hacer,
pues pareciera que todo se trata de un concepto de compra-venta y queremos estandarizar que pues todos los negocios son así. Actualmente hay negocios pues modernos, la propia tecnología ha llevado a innovar y poder tener unos negocios específicos donde el esquema de compensación es vital, es indispensable para efecto de poder mantener sin duda pues estos negocios pues que derivado al avance de tecnología pues permiten que se tengan pues este tipo de operaciones y que para poder llevarlas a cabo son indispensables estas formas de extinguir estas obligaciones. Hablando principalmente del tema del principal o de la actividad primordial de la cuenta por cobrar, la cuenta por pagar, sin embargo, pues bueno, se nos va a arrastrar o va a arrastrar esta jurisprudencia, pues los efectos fiscales que corresponden al impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, también como uno de los últimos puntos, hay una pregunta, ahorita la hacemos. Sin duda, creo que tenemos un gran reto enfrente de reevaluar y de reestructurar nuevamente o revisar las operaciones que actualmente tenemos a cabo, donde se lleven a cabo este tipo de operaciones de compensación, donde pues justo analicemos, ver cómo están documentadas y llegar a unas conclusiones donde pues, nos estemos anticipando un poquito a lo que probablemente va a venir hacia adelante, ¿no? Déjenme revisar la... Vi otra pregunta, no sé si también ya la... Ok, perfecto. Sí, ya están prácticamente respondidas todas las preguntas. Con esto, pues nosotros estamos prácticamente concluyendo este webinar. Esperemos haya sido de su interés. Es insisto, un tema que no es nuevo. Sin embargo, creo que va a tener un incremento realmente importante en todas las operaciones donde estemos llevando justo este tipo de operaciones de compensación. Rodrigo, Manuel, no sé si quieren agregar algo para finalizar esta sesión. De mi parte, agradecerle a todos los participantes, a mis socios, y estamos a sus órdenes. No es un tema sencillo. La pregunta que ya nos salió, Eduardo, es que si iniciaban ahorita un juicio, que sí, qué posibilidad debería, pues le diría que casi nulas, ¿no? Y hay que decirlo de esa forma. Todavía nos queda el tema de la constitucionalidad, que habría que pelearse desde un inicio, pero pues nada, que ojalá les haya servido de algo y estamos a sus órdenes. Y gracias a ustedes también. Buen día. Muchas gracias a todos por su asistencia. Estamos a la orden por cualquier duda que pudiera surgir al respecto. Buen día. Pues muchas gracias. Quedamos atentos a cualquier duda, comentario y agradecemos su asistencia y los esperamos en los siguientes eventos que estemos realizando aquí en la firma. Muchas gracias y que tengan excelente día. Buen día a todos. Hasta luego.